Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante y también interesante denominado el virreinato en el Perú. Vamos entonces. Bueno, en principio, ¿de qué se trata un virreinato? Bueno, los virreinatos eran países o llamados provincias que eran considerados parte de la corona española, pero territorialmente estaban separados de España. Los virreinatos eran administrados por un virrey y estos virreyes eran nombrados por el rey para que gobiernen y administren el lugar en su representación. Veamos un poco los antecedentes del virreinato del Perú. ¿Qué creen que había sucedido con los denominados socios de la conquista? Que eran Hernando de Luque, Diego de Almagro y principalmente Francisco Pizarro. Bueno, entre ellos habían surgido enemistades, iniciándose las riñas desde la capitulación de Toledo en 1529, dado que esta capitulación otorgaba mayores beneficios a Francisco Pizarro. Hernando de Luque fallece en 1533, poco después de la muerte de Atahualpa, por lo que no fue parte de la repartición del motín hasta entonces obtenido. Es en ese escenario en que Francisco Pizarro y Hernando de Luque empezaron a rivalizar, formándose dos bandos, los almagristas y los pizarristas. Todo esto culminó con la condena a muerte a Diego de Almagro en prisión en 1538 y posteriormente con el asesinato de Francisco Pizarro a manos de los almagristas en 1541. Se había establecido la encomienda como modo de organización. Mediante la encomienda, un grupo de indígenas eran asignados a un español quien debía proteger a los indígenas y estos pagarles un tributo. Pero esto fue muy diferente a la realidad, dado que por medio de este sistema de encomienda, ¿no?, los españoles cometieron muchos abusos y explotaciones al poblador andino. Vamos a realizar una pequeña línea del tiempo para ayudarnos a entender los inicios del virreinato del Perú. Como ya sabemos, mediante las encomiendas, los territorios americanos eran gobernados y administrados por los conquistadores españoles, su familia o descendientes, hasta que en 1542 el rey Carlos I de España promulgó las denominadas leyes nuevas, con la cual se dispuso la creación del virreinato del Perú y dicho sea de paso, este virreinato del Perú culminó en 1824, ¿verdad? Bueno, con estas leyes nuevas se pretendía mejorar las condiciones de los indígenas de la América Española, fundamentalmente a través de la revisión y eliminación progresiva del sistema de la encomienda y brindando una serie de derechos a los indígenas para que vivan en una mejor condición. Para hacer cumplir lo dispuesto en las leyes nuevas, el rey de España envió al primer virrey del Perú en 1543, quien fue Blasco Núñez Vela. Este primer virrey encontró una fuerte oposición de los encomenderos, sí, los que eran cabezas de las encomiendas, quienes finalmente le dieron muerte en 1546 comandados por Gonzalo Pizarro, hermano del fenecido socio de la conquista, Francisco Pizarro. El asesinato del virrey Blasco Núñez Vela produjo mucha consternación en España. La corona española dispuso castigar severamente a quien había atentado contra el virrey, porque el virrey es el representante del rey en los territorios conquistados, ¿verdad? Para esto, Carlos I envió a Pedro de la Gasca,
en 1546 con el título de pacificador para solucionar esta situación. La Gasca se enfrentó a Gonzalo Pizarro, ordenando su muerte en 1548. Con esto finalizó el poder de los conquistadores. Unos años después, en 1551, fue nombrado virrey Antonio de Mendoza y Pacheco. Sobre la extensión del virreinato del Perú. Bueno, el virreinato del Perú en sus inicios abarcó casi toda América del Sur, desde la Patagonia hasta Panamá, a excepción de los actuales territorios de Venezuela y Brasil. Describamos brevemente la organización del Virreinato del Perú. Las leyes nuevas promulgadas por el rey Carlos I de España organizó el Virreinato del Perú de la siguiente manera. En principio tenemos al rey, quien es la máxima autoridad, afirmando que su poder era absoluto y divino. Luego tenemos al Consejo de Indias, que era el organismo que administraba los asuntos coloniales, redactaba leyes y nombraba a las autoridades del virreinato. Teníamos también a la Casa de Contratación. Este organismo controlaba el comercio y la navegación con América, registrando y autorizando la circulación de barcos. Después teníamos al virrey, que era el representante del rey en América. Era el gobernador del Perú y capitán general. Organizaba los asuntos económicos, políticos y militares del virreinato. Teníamos seguidamente a la Real Audiencia, que era el Tribunal de Justicia de la época. Sí, ellos son los que juzgaban. También supervisaba la labor de los funcionarios. Teníamos a los corregimientos, que se encargaban de la administración provincial, recaudaban los tributos de los indígenas y organizaban las mitas mineras. Tenemos a las intendencias, que reemplazaron posteriormente a los corregimientos, en especial en su función principal, que era la recaudación de tributos. Luego teníamos a los cabildos. Los cabildos administraban las ciudades. Y finalmente, los curacas o caciques, que eran gobernantes de los pueblos indígenas. Bueno, con esto hemos dado una descripción general de los inicios del Virreinato del Perú. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Cualquier consulta me la pueden realizar para que las podamos aclarar juntos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.